Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución forjada comunitariamente para apoyar al prójimo más carenciado, afectado por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio infinito para usted brindarle su caridad, apoyar el gesto, noble gesto de los salesianos de formar jóvenes que están en alto riesgo y evitar que vayan a la delincuencia, como hemos señalado tantas veces aquí. Esos jóvenes que están en altísimo riesgo de asumir el papel de delincuentes, pero eso solo le espera del tugurio al cementerio o del tugurio a la cárcel. Y lo vemos a diario, cómo caen abatidos muchos jóvenes, atraídos por esa delincuencia y por esas conductas urbano-proletarias en las que están atrapados. Ese tigrismo muchas veces donde tiene cabida es ahí, es un verdadero vivero, un almácigo, el barrio, la periferia. Es un vivero para que esos jóvenes se inserten en el crimen, en la delincuencia. Y por eso es que vemos legiones de bandas y de muchachos atracando, haciendo muchísimas bellaquerías y comienzan con raterías y terminan en acciones sicariales, terroristas, etcétera, etcétera. Y de grandes robos, porque es un atractivo. Entonces, con la educación, con la formación, se cambia ese giro. Eso es un giro copernicano. ¿Cómo cambia un joven de esto? Formado por esta legión de estos legionarios de Cristo, que son los salesianos, para formarlos como verdaderos ciudadanos a esos jóvenes. Es una labor extraordinaria también, señores. Hay que apoyar ese tipo de instituciones. El Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, el gobierno acaba de hacer un nombramiento que es un nombramiento sano, útil al país y muy oportuno. No es un nombramiento
como lo que criticábamos ayer, vicecónsules y cónsules, cuando estamos en crisis y nos clavan unos impuestos porque estamos en crisis de recursos. No es que la economía esté en crisis, pero es que el gobierno, lo que la economía le genera de bien al gobierno, el gobierno lo despilfarra, lo destruye, lo regala, lo da. Entonces, así no hay, como dice vulgarmente, así no hay toro que llegue a buey. Tiene que haber déficit, porque estos son gobiernos que no se controlan. Esa muñeca, esa mano del presidente firmando decretos, eso es como si fuera un gusto, una razón de ser, o más, como yo he dicho. El Estado es mi capricho. Y voy a amanecer por firmar decretos y firmo decretos a favor de gente que no van a hacer nada para el Estado y menos para la sociedad en general. No van a aportar nada. Pero el gobierno designó a Federico Cuello Camilo, embajador en la OPTE, y eso es una designación que todos los dominicanos conscientes deben saludar, porque Federico es un joven, bueno, ya está maduro, un poco más maduro, pero entró muy joven a esa carrera diplomática en el país y ha tenido una carrera exitosa y además beneficiosa para el país, porque Federico es un economista, un muchacho con una formación familiar extraordinaria y una formación profesional también extraordinaria. Entonces lo que ha hecho ese joven es servirle al país en los cargos que ha estado sirviéndole a la República Dominicana, tanto en cargos diplomáticos como estos cargos técnicos y diplomáticos también, porque esta es la OCDE, es un organismo muy importante de desarrollo que es, no sé si es un organismo anexo de Naciones Unidas o de Unión Europea, pero la OCDE es la Organización para el Desarrollo Económico, no, Organización para el Desarrollo Económico, no me acuerdo, la Cooperación Económica y el Desarrollo, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Reúne naciones muy importantes del mundo económico, vamos a llamarle así. Entonces, Federico, uno sabe que va a hacer un trabajo serio y a defender el país. Y lo que pueda traer, derivar cosas buenas para el país, él lo va a hacer con mucha interés, con mucha rectitud y con toda la honestidad y la ejemplaridad necesarias. Así que saludamos el nombramiento de Federico Cuello Camilo, que es un profesional de verdad de este país, un hombre que ha servido en muchos cargos, repito, y nunca ha tenido un mínimo de queja a este país, ni las autoridades nacionales, de una mala conducta de ese caballero. Así que tenemos que saludar que el gobierno adquiera mentes como estas para servirle al Estado Nacional, porque es gente de buen servicio, seguro buen servicio, esa es la verdad. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Vamos a ver qué otro tema vamos a tratar. Bien, yo había pensado en señores, hay temas que sirven hasta para uno recomendarle a los cineastas. Tal vez se anima un cineasta dominicano que quiera gastar unos pesos, pero esa es una película que es cara. Tendría que hacerla Hollywood quizá, o una empresa italiana de esta, o francesa, que hagan una película sobre los 3 días de Kiev, señores. Yo creo que eso sería un éxito de Oscar.
porque los 3 días de Kiev son referentes a aquella invasión de Rusia, del señor Putin, el genocida ruso, que entendió que enseñándole pecho y músculo a Ucrania, los ucranianos se iban a rendir. Kiev caía a los 3 días. Aquellas columnas, y nos recordamos el 2022, aquellas columnas de acorazados, todos estos tanques, y de todo este ejército poderosísimo, el segundo ejército del mundo, atacando a un pueblo pequeño, soviético, pero un pueblo soviético. Entonces, eso, Putin dijo, bueno, en 3 días tomamos Kiev. Y ese muñeco que está ahí, que es un cómico, el señor Zelensky, ese de que sienta las orugas de estos tanques T-72, T-90, qué sé yo, del ejército de Rusia, va a espantar la mula. Eso va a quedar un vacío de poder y nosotros vamos a poner ahí un títere al que nos dé la gana, otro Lukashenko, como el que está en Bielorrusia. Y aquello fue un desastre, que la huida del ejército de Rusia tuvo que devolverse de Kiev, señores, y abandonar el norte huyendo por Bielorrusia y salir a Rusia de nuevo. Y entonces ir a ocupar parte de la parte sur que le habían ya invadido con esa invasión, pues una invasión de como de 1 millón de hombres. Invadieron todos esos terrenos que hoy conservan una gran parte de los rusos porque lo ocuparon y Ucrania no tenía ni siquiera armas para defenderse. No se sabe cómo fue que se defendieron con unos droncitos ahí, de unos drones turcos y con los Javelin. Llegaron los Javelin que ya estaban allá en Ucrania. Aquellos lanzacohetes que destruyen los tanques en un pestañear de pollo. Y eso, señores, aquello fue una masacre que hizo el pueblo ucraniano sobre los rusos que tuvieron que abandonar, salir huyendo, señores, toda esa columna destruidas y huyendo espantados, que se dedicaron entonces a hacer matanzas en la retirada, como el caso de ese pueblo de Bucha, que le llaman. Bueno, entonces yo creo que eso es un tema, que eso va a ser un tema de película. Tal vez yo no lo vea, porque uno no va a vivir tantos años. Pero mañana, cuando se tengan que filmar esas imágenes llevadas al cine, muchas de esas batallas que se han dado de la guerra, como ha pasado con la guerra de Vietnam, la guerra del Medio Oriente, la Segunda y la Primera Guerra Mundial, se hicieron muchísimas películas de eso, y las guerras del Pacífico, japoneses contra norteamericanos, o japoneses contra chinos, etcétera, etcétera, la guerra de Corea, todo eso ha sido filmado en Hollywood, como se dice, o en Hollywood, como decía José Haas. Pero a mí me parece que ese va a ser un gran film, los 3 días de Kiev, porque, señores, aquello, nadie en América Latina ni en el mundo, nadie pensó que ese país, Ucrania, era capaz de resistir una invasión de ese nivel. Ah, que fue la OTAN, sí, pero yo no he visto un soldado de OTAN peleando esa guerra allí. Porque a usted le mandan las armas y usted lucha, pero tiene que haber luchadores, tiene que haber ucranianos peleando la guerra, y esos son los que han peleado su guerra. Más gente que se sumó voluntariamente, se sumaron al ejército, jóvenes del mundo entero. Se sumaron a esa lucha por ver a de los ucranianos, porque si los ucranianos se hubieran rendido de una vez, nadie va a ayudarlo. Porque ¿qué va usted a ayudar? A los franceses nadie los fue a ayudar cuando se le rindieron a Hitler. Luego los americanos, ya cuando están acabando con Inglaterra y que se han llevado los demás países, entonces vamos a invadirlo, y ya con el frente de la Unión Soviética y este frente del oeste, nosotros vamos a vencer a Hitler. Pero si un pueblo que se rinda, usted no lo vaya a ayudar, porque usted lo que vaya a caer preso, como se dice. Pero muchos internacionalistas jóvenes
vieron el valor de estos ucranianos y se sumaron a ese ejército. Y miren dónde está esa guerra. Los 3 días de Kiev se han convertido en 4 años. Y Rusia está desgastándose con sanciones todavía que son mínimas. Porque si Occidente hubiera apretado las clavijas, hace rato que ya Rusia hubiera tenido que salir de esa guerra. Porque eso no lo resiste ningún país. Usted enviar 1 millón de hombres ahí, o 700, 800 mil, y perderse 300 o 400 mil muertos de ellos. Y luego reponerlo con la gente que está huyendo a la movilización militar, porque esos jóvenes nadie quiere. Después que usted se formó en una universidad, óigame, o usted está estudiando y que vayan a reclutarlo para mandarlo a un frente donde terminan como carne de cañón, como se dice, aquel matadero, ningún joven quiere sumarse a eso. Por tanto, vamos a esperar a ver si aparece un cineasta que grabe los 3 días de Kiev, que será un gran film, pienso yo, porque ahí hay muchas imágenes de valor de esos jóvenes ucranianos, gente que se entregó a defender su país. Y ahí están defendiéndolo, con mucha gallardía, esa es la verdad. Eso está muy bien. Bueno, la verdad que los gobiernos andan a tientas, como yo he dicho, cuando repiten las cosas que hacen o cuando prometen las mismas cosas que dicen que van a hacer y no hacen. Entonces usted anda a tientas, usted no anda planificando el proyecto de nación que usted quiere. Usted no ha explicado, o nos explicaron en forma muy sucinta en el 2019, porque las autoridades de este gobierno y del PRM no pensaban que podían ganar las elecciones. Hasta el 2018 el PRM era un muerto contra un PLD que lucía unificado con el poder en las manos. Eso era imposible, sacar el PLD del poder. Cuando comenzaron las tensiones en el PLD, todo ese deseo inmoderado de poder de Danilo Medina, que entendió que el poder y el dinero y el Estado como era su capricho, eso era suficiente como para vencer a todo el mundo. Que Leonel Fernández te puede largar, que yo tengo al penco aquí, y tengo el poder, y tengo el dinero. Tenemos un plan para robarnos 25 mil millones de pesos y echárselo al penco. Usted sabe lo que es planear eso en un gobierno. Entonces eso resquebrajó la posición del PLD y terminó perdiendo el poder. Leonel Fernández se fue, dividieron el PLD y miren las vicisitudes, que vamos a hablar de eso más luego. Entonces, eso trajo que el PLD se resquebrajara y se coló el PRM. Muy bien, pero el PRM llegó sin planes, sin pensar qué país era el que quería. Simple y llanamente una palabra, cambio, ya gastada en el tiempo, pero atractivo, porque siempre la gente que puede haber un cambio. Y con esa palabra de cambio, más la división interna del PLD, se coló el PRM. Pero el PRM, desde que entró al poder, hemos dicho aquí, ha andado a tientas. Y el que anda a tientas es improvisando que anda. ¿Y por qué nosotros decimos eso? El gobierno anunció una comisión para estudiar o conocer el estado actual de las estructuras oficiales, léase las infraestructuras, mejor dicho, de los edificios públicos, de las vías públicas, puentes, etcétera, etcétera. Y nombró una comisión para eso. Una comisión presidida por esa suerte de Dios, el dios mítico egipcio, Don Osiris, una especie de cosmólogo, porque ese señor sabe de todo.
ese señor ha estudiado cosmología, porque yo creo que la cosmología incluye todo el globo, todo lo que genera el globo, ciencia del globo, eso es cosmología. Y ese dios mítico de la cosmología dominicana, que es el dios Osiris, fue nombrado al frente de esa comisión, que me imagino que debe estar cobrando, porque no fue gratis, no fue honorífico. Y eso surgió como surgen las cosas en los gobiernos que improvisan o que actúan a tientas. El impulso. Se derrumbó unas paredes de esa de la vía del paso a nivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez, y eso dio origen a crear esa comisión para conocer cómo el estado de las infraestructuras públicas. Léase escuelas, puentes, edificaciones, etcétera, etcétera. Pero no sabemos nada, no se ha rendido un informe de eso. Y no sabemos, repito, si esa comisión cobra o no cobra. Si es honorífica, bueno, pues entenderán ellos que darán el resultado cuando puedan. O si no, que no hubieran aceptado eso. Que es lo más responsable que debe ser un funcionario o una persona. Pero veo ahora que el gobierno anuncia, porque todo es por impulso, al ver los terremotos de Venezuela, entonces, y las réplicas que ha habido de aquello, la comisión nombra el gobierno una comisión para el estudio sísmico de las escuelas y de otras edificaciones públicas. Pero ¿y entonces dónde está el informe de la primera? Es decir, cuando usted repite eso, repite promesas, usted anda a tientas. Y aquí se está gobernando a tientas, lo hemos dicho muchas veces. Porque el presidente, yo no sé quién es que lo asesora o quién le dice, mire, presidente, el presidente tiene que saber que esas cosas no se pueden hacer varias veces lo mismo, decir lo mismo para no hacer nada. Porque eso termina en nada también. ¿Quién es el mismo Dios mítico? El cosmólogo es que va a hacer el estudio. ¿Y entonces dónde está el estudio anterior? Es decir, andamos a tientas. Y yo creo que eso no debe ser. Porque es que estamos repitiendo la misma cosa, los mismos errores. Bueno, Mr. Paliza, que es un joven muy dinámico y siempre se distinguió como un senador muy fogoso de la provincia de Puerto Plata. En el Congreso siempre tenía unos discursos, unas verdaderas soflamas. Eso era lo que había en esas expresiones del señor Paliza. Y ahí están sus videos. Por ejemplo, él atacando la deshonestidad del régimen del PLD. Muy bien, la corrupción generalizada. Aquel crítico severísimo, de la deuda pública, incrementada según él en ese momento, imagínense ustedes. Bueno, la delincuencia, la criminalidad callejera y policial, los abusos policiales, los desvíos de fondo, las improvisaciones. Bueno, aquello eran discursos muy exclamatorios por parte del señor Paliza. Hoy yo leí un artículo de él que tiene que ser un artículo como inspirado en Diógenes, como una lámpara de Diógenes. Y él dice que la democracia ahora exige que los jóvenes, y se necesita la honestidad, que la honestidad debe ser lo básico para la limpieza y la ejemplaridad en la democracia. Y que todos debemos enfocarnos en tener una República Dominicana honesta, limpia. Pero señores, ustedes tienen que tomar también, hacer sus actos de confesión y decir, señores, nosotros que fuimos tan fogosos, hoy nos arrepentimos de aquellas palabras, hacíamos acusaciones tan fuertes, o las mantenemos. Pero tengo que corregirme porque en mi gobierno vengo arrastrando las mismas falencias que yo criticaba.
todo aquello que el señor Paliza le señalaba a lo que hoy son sus opositores cuando eran gobierno, están pasando en su propio gobierno y prefieren callar. Incluso, señores, casos tan graves como el del narcotráfico. El mismo señor Paliza dice, no, yo no conocía a nadie de esos narcotraficantes, no lo conocía en el partido, siendo él el presidente de ese partido. Y viendo los efectos, los arrimos de ese narco llegando a su partido, llevando recursos económicos, recursos electorales, óigame, y arrimando hasta helicópteros. Y esas cosas usted la obvia, hoy la niega, dice que no ha visto nada de eso. ¿Usted viene con estas reflexiones? No. El país lo que necesita son políticos coherentes, serios, políticos que no teman decir la verdad y asumir la responsabilidad y reconocer los errores cuando hay errores y no persistir en ellos. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Pues bien, esas reflexiones vaciadas en ese periódico hoy por el señor Paliza, invitando esas reflexiones, pero es que los políticos, repito, lo que tienen que ser es coherentes. El político en este país tiene que saber que no se pueden hacer esfuerzos palabreros, acomodaticios. Cuando yo estoy en la oposición, soy fuego. Y cuando estoy en el gobierno, allí estoy manso y me acomodo y los errores, lo que hago es que le tiro su poquito de tierra para tapar ahí. Y que el hedor no salga. No, vamos a limpiar los partidos. Esos esfuerzos, tienen que haber esfuerzos colectivos que vayan en beneficio de la sociedad, ninguna de esas innovaciones caprichosas, eso no vale, vamos a estar claros, el estímulo, ¿cómo diríamos? El germen colectivo, hay que impulsarlo en la sociedad, pero ese germen de la honestidad de verdad, el discurso serio, el discurso que sus fuerzas vayan dirigidas precisamente a la sociedad, a las poblaciones. Vamos a empujar todo en un mismo sentido por el país. Vamos a crear, pero no criticaba el crédito público, la deuda pública, la criticaba ayer y hoy, señores, se ha triplicado, se ha duplicado la deuda y usted se queda callado. ¿Cómo usted le va a pedir honestidad a los políticos en este país? O reflexiones de honestidad. Cuando para hacer un canal de riego dicen que no hay dinero y se utilizan miles de millones de pesos en otras cosas
muy baladíes, vamos a llamarle también así, pues se gasta dinero en forma alegre en muchísimos eventos que no tienen que ver nada, ni siquiera con el desarrollo. Entonces, ese esfuerzo a favor de un país tiene que ser un esfuerzo pensado, no caprichoso, no como acababa de decir, acomodaticio, ni esas innovaciones, hija del el Estado es mi capricho. Eso no vale. Esas reflexiones tienen que ir acompañadas de ese germen, de ese esfuerzo colectivo en beneficio de todo el mundo. Y que corrijamos errores y que castiguemos también. Hay que castigar a los que cometen los errores, esos que se equivocan, y los ineptos también, ¿por qué no? Entonces, si usted critica aquello, usted tiene que criticarse, autocriticarse también, limpiarse, depurarse, una especie de esfuerzo depurativo. Tiene que haber en esos partidos políticos y en esas gestiones de gobierno. Ah, pero ahora nosotros somos los buenos y aquellos no. ¿Dónde está el abajismo rabioso? Aquellos periodistas, aquellos representantes de este pueblo, los defensores de la limpieza, de la ejemplaridad, todos aquellos voceros, señores, no hay uno. Críticos severos del PLD fueron, y de Balaguer más. Expliquen. Estos caballeros y estas damas hoy no han sacado la cabeza, y hay que ver los errores, hay que ver los desmanes, hay que ver las fallas, y están callados. Todas aquellas voces y plumas de alquiler, gente que fueron verdaderos rayos, eran rayos que le caían, relámpagos, truenos y relámpagos hubo en esos 20 años o 16 años que gobernó el PLD aquí. Y usted sabe las cosas que le dijeron aquí a Leonel Fernández, a Danilo Medina y a Balaguer. ¿Y dónde están esos periodistas? Hombres y mujeres, ¿dónde están? Callados. Callados porque están sobornados. Hay gente que está viviendo, disfrutando de las mieles del poder. Usted lo ve en los restaurantes, los ve en los viajes, en los aviones, viajando al exterior, los ve en los resorts, los ve por las montañas, los ve en los mejores vehículos montados. Y cuando suelen salir, solo saben decir lo malo del otro, no lo malo del que lo sostiene, el que lo apoya. Ese abajismo rabioso que tantas veces nosotros como hoy son todos funcionarios públicos, otros son embajadores, otros embajadores adscritos a la Cancillería, verdaderas botellas. La botella era mala ayer. Las nominillas eran malas ayer. Esas son las cosas que tenemos que corregir, señor Paliza. Todos esos errores, esa desviación, y hacer confesiones de fe, de que uno realmente quiere que las cosas cambien y mejoren. Pero no es tapando lo malo, o, como decía la expresión bíblica, o dice, mejor dicho, la expresión bíblica, no, ni siquiera bíblica, la expresión de Dios, no verse una columna en su ojo, sin embargo, apreciar hasta larga distancia un simple objeto mínimo, una paja en el ojo ajeno, y no sentir una columna en el suyo. Óigame, hay que ser muy hipócrita. Esa es la pura verdad. Entonces, con hipocresía no se puede. No. Vamos a ver, también hay que hablar de cierto espejismo del danilismo. Pues hay que decir estas cosas, señores, lo que hemos visto de ayer para acá. Porque también, así como uno critica las acciones del gobierno, también yo creo que es una falta de respeto del propio PLD y de ese danilismo
del espejismo danilista, acusar al gobierno, en el caso del Ministerio Público, de hacer una apelación que es parte del sistema de justicia del país, porque que el gobierno nombrase 6 u 8 abogados para recuperar bienes perdidos de sentencia, ahí hay 170 años que le cantaron a funcionarios del PLD, militantes y familiares del líder de ese partido. 170 o más años le han cantado, es decir, son sentencias definitivas, prácticamente, o no definitivas, porque ellos tienen derecho a apelar, que es lo que estamos en discusión. Es decir, esa gente, aunque se le cantaron esos 170 años, ellos tienen la esperanza de que eso se pueda revertir, o que se negocie y le canten menos, porque no es que ya no sean culpables tal vez, pero que le canten menos años en apelación o en casación, quién sabe. Pero yo que usted venga a acusar al gobierno de que se ha inventado una apelación contra José Ramón Peralta y el Penco, porque es un asunto político, porque no se podía apelar, pero eso es parte del ordenamiento jurídico, la apelación, pero ¿y entonces cuál es el problema? Entonces no le van a aceptar la apelación a los que le cantaron más de 170 años. O también son decisiones políticas después de juzgarle. Ah, pero que me dieron un no al lugar, pero un no al lugar es una decisión judicial que se respeta. Pero eso no quiere decir que no se pueda apelar. El Ministerio Público ha hecho lo que tiene que hacer, apelar, eso si no le conviene, igual que al otro que diga, mire, todos esos años de culpa a mí no me convienen, voy a apelar también, pues excelente, pero ese es el régimen jurídico. No, pero ¿quién es el caso por donde nosotros siempre hemos dicho aquí, ese sofisma como escudo de la persecución política? Todo político que hace su desmane al Estado, roba, hace de todo, mientras esté en el poder, hacen y deshacen. Y los que estamos en estos medios siempre vamos a estar aquí, y hemos estado advirtiéndoles, sepan hacerlo mal hecho, bien hecho, sepan hacerlo. No, pues nadie escucha eso. Ah, no, el poder y el dinero, eso se lleva todo. Ah, muy bien. Mírenlo ahí, Danilo Medina se dio el lujo de echar de ese partido a su líder, que era Leonel Fernández. Lo echó del partido. Y lo sustituyó por un penco. Óigase bien, usted sustituir un caballo en un thoroughbred inglés. Señores, hay que ver lo que es un thoroughbred, esto inglés. Esos son los caballos de carrera. Y usted por un penco, cambiar un caballo como el de Leonel Fernández, usted cambiarlo por el penco porque usted tiene el poder y el dinero, mire dónde terminó, en una tragedia. Terminó el PLD de Danilo Medina. Miren los años de juicio. Entonces faltan otros juicios. Esa decisión no tiene que ver el gobierno, porque el gobierno nombró sus abogados para recuperar los bienes que se han perdido en esos 170 años, más los que faltan que están en justicia todavía. Si esos abogados saben que ahí hay 25, 30 mil millones de pesos recuperables entre ese caso Calamar, y los abogados están para eso, nombrados hace mucho tiempo de que se iniciaron esos juicios, nadie le criticó al gobierno que nombrara a sus abogados para perseguir los dineros públicos. Eso es legal. Por eso yo creo, siempre yo menciono aquí al doctor Germán Ornes Cuacú. Germán Ornes Cuacú siempre, su periódico El Caribe, nunca trató casos judiciales porque son todo el populismo judicial. Todos estos políticos quieren llevar los casos primero a los periódicos y no en los tribunales. Vayan a los tribunales. José Ramón Peralta, si tú eres consciente de que te están sometiendo sin pruebas, óigame, si a mí me someten sin pruebas y yo soy consciente que esas pruebas no existen, a mí hay que llevarme hasta el Tribunal Constitucional para que me dejen limpio de duda, no a mí, sino a mi familia también. Y usted se limpia, usted va, ese es un esfuerzo también depurativo al final, que usted va a decirle, miren, a mí me acusaron en forma deshonesta, porque me fabricaron unas pruebas de casos que yo no participé en esos eventos, ni tengo que ver nada con ellos. Pues ya, usted sale limpio de eso.
Pero usted no puede ahora venir aquí a desconocer un recurso del ordenamiento jurídico nacional y venir a decir que eso es una persecución política. Lo que se está apelando, pero la apelación no es una cosa, la apelación no tiene que ser exculpatoria, tiene que ser también culpatoria, puede haber, porque a ustedes lo han descargado y quién sabe qué influyó en esa jueza por descargo de un no al lugar. Nadie sabe, tal vez su íntima convicción, ella entendió que ustedes tenían una cara muy sana, de gente buena y que no son culpables de eso. Bueno, ella no analizó, según el Ministerio Público, no analizó las pruebas documentadas que llevó el Ministerio Público. Ahora que usted y su abogado digan que esas pruebas no valen, pero eso no es lo que vale en justicia, lo que vale es que los jueces evalúen todo aquello, pero no solamente un juez, que lo evalúen todo el sistema, porque el sistema permite que se hagan apelaciones, se vaya a apelación, se vayan donde allí no va a haber un solo juez, va a haber 3 o 4, qué sé yo, 5 jueces, y va a ver con más detalle, porque como siempre se ha dicho aquí, en este país, 6 ojos ven más que 2, u 8 ojos ven más que 4, y más que 6 también, pero es una evidencia muy clara, es una realidad. Entonces yo creo que eso es un fallo del PLD, cuando es un caso tan grave como ese, y donde un señor como Dona Guerrero, más otro grupo de 30 o 40 personas están allí involucrados en y ellos mismos han admitido que sí, que el fraude lo hubo. Y que ellos, ahí hay gente que dicen, testifican que dieron el dinero, que se lo dieron al señor Gonzalo Castillo. Es decir, si usted maneja 4.000 millones de pesos que se lo envían para usted trabajarlo en una campaña política, y usted no sabe de dónde viene ese dinero, o por qué se lo mandaron a usted y por qué no me lo mandaron a mí. Porque eso se ve que fue una trama montada, una trama de palacio, porque nadie se mete a involucrarse en un fraude de más de 25.000 millones de pesos de atraco al Estado para con ese dinero sustentar una candidatura si el palacio no está consciente de ello. Incluso el que era administrador de reserva. No es verdad que iba a prestar un camión para movilizar tanto dinero sin consultar a sus jefes mayores. Entonces, lo mejor es que dejen eso, esas acusaciones, que la suerte es que el gobierno no le ha respondido eso. Y se ha quedado en ese ambiente de que ellos quieren tiznar de político el expediente. Pero el expediente sigue en justicia ahí, síganlo ahí, no importa, porque eso no es pecaminoso, que usted al final se le declare inocente, mejor. Oye, ustedes saben lo bonito que sería para el PLD y para ellos mismos, que en apelación y en casación, si fuera necesario, digan que ellos no tienen que ver nada con ese expediente, que están libres de culpa, libres de advertencia incluso. Pues excelente, pero no quieran descalificar el sistema judicial y diciendo que el gobierno es que está actuando en forma deshonesta porque está aplicando un sistema judicial viciado. Eso no es vicio, eso es el ordenamiento jurídico, dice que usted puede apelar. La verdad que eso ha dejado un mal sabor, porque el danilismo, repito, está como un espejismo. Entienden que esa salida de Gonzalo, que ya él mismo se da como candidato, ahí no habrá lucha, parece. Sin embargo, yo estaba observando lo siguiente, todo como se dice, este transfugismo que ha habido entre los políticos, que los hay entre todos los partidos, pero el transfugismo dominicano ha tomado un giro, que incluso no solamente se daba como antes, que vamos a llamarle aquella forma de aquella forma conchoprimesca, el concho primo. La gente abandonaba un partido débil de la oposición o salía de la guerrilla, del monte, y colaboraba con el partido del gobierno o el dictador del momento. Entonces eso era un cambio que usted hacía de la oposición directamente a un cargo público
y usted resolvía. Pasó también con PRDistas que pasaron al gobierno de Balaguer. Vamos a una breve pausa y seguimos con este tema después de ella. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, de ese concho primo de principio de siglo que se daba aquí como caso no único, pues en todo el mundo, y más en América Latina, usted sale de una guerrilla. Trujillo conquistaba gente que se alzaron al monte y lo convencía, no ven, y colaboraba con él y lo llevaba a su escolta, al Estado Mayor. En ese concho primo usted salía de la guerrilla y se iba al gobierno, muy bien. O salía de un partido de abajo, de la oposición, y caía en el partido oficial, muy bien. Eso es transfugismo mundial. Pero ahora se está dando un tipo de transfugismo que yo me voy, por ejemplo, del PLD para la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Bueno, el PLD es un partido que está muy disminuido, tuvo un proceso electoral muy débil. Déjame ir para la Fuerza del Pueblo que está cogiendo fuerza, muy bien. Pero cuando usted llega a la Fuerza del Pueblo, dice, bueno, yo soy de la circunscripción 1, pero ahí hay una serie de elementos que ya fueron fundadores de la Fuerza del Pueblo, han hecho un trabajo en esa zona y ya yo no quepo ahí. Mis aspiraciones no las puedo abrir aquí porque tengo demasiado gente que están por delante de mí. Déjame yo devolver y vuelve al PLD. Eso es lo que ha pasado con algunos, pienso yo, porque también yo no estoy en la mente de nadie, ni soy telépata. Pero ahí, por ejemplo, esa ex diputada probablemente ya se fue buscando un espacio político para ella encaminarse en la Fuerza del Pueblo. Al llegar allí, ve que no hay espacio para ella, ya no puedo para el PLD, porque allí por lo menos yo me puedo postular. Y hay gente que hace eso. Y nos estamos llenando de la gente que se fue, están volviendo. No es gente que no ha visto la posibilidad de poder armar una candidatura allí y sus fines políticos no lo va a poder lograr en la Fuerza del Pueblo, él tiene que lograrlo en el PLD, muy bien, o viceversa, porque también el PLD tiene sus espacios donde hay gente que se lo ha ganado. Usted cae en una circunscripción donde está el señor Sánchez ahí, que es diputado eterno, usted dice, no, si yo caí aquí, yo no gano aquí. Aquí pierdo, entonces no me conviene quedarme en el PLD, mejor me voy para la Fuerza del Pueblo porque estoy en un ambiente ideológico cuasi igual. Y entonces, esa es una especie también, eso es un modelo, diríamos, de transfugismo. Pero bien, señores, es lamentable que aquí se hable de desarrollo, el gobierno principalmente, hace festín del desarrollo y de lo bien que estamos. Pero cuando usted ve que los estudiosos del sistema educativo dicen que hay 100.000 niños que se van a quedar sin escuela, sin aulas, porque faltan 5.000 aulas en este país, ¿dónde el gobierno está metiendo? No el dinero, porque el dinero se supone que está ahí en el 4%. ¿Dónde está la efectividad, el trabajo, la calidad, la fuerza? La fuerza
para el bien de la sociedad y para el bien del desarrollo. ¿Dónde está ese germen que yo estaba hablando ahora, de ese germen de conciencia colectiva que hay que imprimirle a la sociedad? Pero el gobierno como que tiene las manos atadas. El ministro de Educación, hemos dicho, ha hecho un trabajo excelente, porque él, desde el punto de vista del ruido y de hacer el año escolar con el menor daño posible, hay que felicitarlo, porque uno sabe el caos que hay en el sistema educativo. Pero el ministro no ha dado pie con bola para preparar no más de 400 aulas. Es decir, ¿qué caben allí? ¿Cuántos son 400 aulas? Eso van a 100.000 niños. Pero quedan 500.000 niños que van a quedar sin aulas. Entonces, ¿por qué van a quedar sin aulas? Faltando 5.000 aulas, muchísimas escuelas a medio hacer, empezadas, otras que son promesas, y las comunidades afectadas. ¿Dónde está el desarrollo? ¿Para dónde que vamos? Ese es el gobierno a tientas que estoy hablando del principio. El mismo que niega canal de riego porque no tengo dinero. Oh, y gastan más de 1.000 millones de pesos rehabilitando el Palacio de los Deportes. Entonces no hay aula y teníamos el 4% se le asigna. ¿Dónde están aquellas voces y plumas de alquiler que yo mencionaba? Aquel abajismo rabioso que acababa con Balaguer y acababa, como se dice, con el PLD. ¿Dónde están ustedes? Hoy no hablan nada de esos 600.000 niños que están sin aulas. ¿Quién es el culpable de que estén fuera de las aulas? ¿Los que estamos aquí haciendo comunicación? ¿O los que están al frente del Estado, del gobierno dominicano, son los que tienen que hacerle frente a esos problemas? ¿O hay que irle a quitar de la mano el trabajo a ustedes? Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta, que todos los miércoles el doctor Castillo publica su blog La Pregunta. Lo de Venezuela es dominante. Ese es el título de esos trabajos que siempre el doctor Castillo nos brinda esas reflexiones que son pedagogía. Pero son pedagogía porque vienen precisamente de ese recto juicio de razón y de palabra que hay en esa cabeza de Patricio Romano, como yo le señalo al doctor Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.